Buenos días a todos los que nos escuchan, que el Señor les bendiga. Es un privilegio estar de nuevo con ustedes y poder compartir la palabra del Señor. Vamos a leer en el libro de Gálatas, el capítulo 1, versículos del 6 al 10. Dicen lo siguiente: no hay otro evangelio. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema, maldición. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. No hay otro evangelio. Ese es el tema que quiero compartirles esta mañana. El apóstol Pablo es el escritor de 13 cartas en el Nuevo Testamento. Normalmente la tónica de Pablo es, al principio de cada carta, felicitar a la iglesia, alegrarse por ella y hacer un clamor a favor de ella, o si a un creyente individual de la misma manera. Ustedes leen la carta de los Efesios, la de los Filipenses, incluso la de los Corintios, que eran bien problemáticos, y Pablo siempre empieza en un tono muy afable, empieza a decir: yo le doy gracias al Señor por ustedes, no ceso de doblar mis rodillas a favor de ustedes, me alegro cuando me acuerdo de ustedes. Pero la epístola de los Gálatas es la única que es la excepción. No hay felicitación, no hay alegría. Desde el principio Pablo empieza en un tono muy fuerte, hasta el punto de llegar en el capítulo 3, versículo 1, a decir: oh Gálatas insensato. Esa palabra insensato en el original literalmente significa estúpido. Y si usted lee alguna de las versiones, por ejemplo la Nueva Traducción Viviente, dice lo siguiente: oh Gálatas estúpidos. Dice, es una palabra demasiado fuerte. Pablo está muy molesto, Pablo está muy enojado, y desde el principio de la carta nos refleja por qué tiene esa ira tan fuerte, y es la siguiente: los Gálatas habían abandonado el mensaje verdadero de Jesucristo para seguir otros mensajes, y Pablo es claro: no hay otro evangelio. Dice el verso 6: estoy maravillado. Pablo está asombrado, Pablo está asustado en cierta manera, pero no por algo bueno, no tiene una sorpresa buena enfrente, sino que dice que tan pronto se hayan alejado del que los llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Alejarse del mensaje del evangelio sí o sí significa alejarse de Cristo, porque solo el mensaje del evangelio nos muestra quién es Cristo. Solo el mensaje del evangelio nos muestra, por ejemplo, la misericordia de Dios. Solo el evangelio nos muestra la santidad de Dios. Solo el evangelio nos muestra la justicia de Dios. Alejarse del evangelio es sí o sí alejarse de Cristo. Surge la pregunta: ¿qué es el evangelio? Hay mucha gente que dice ser evangélica, pero no saben qué es el evangelio. Hermano, ¿usted sabe qué es el evangelio? Bueno, no sé, ir a la iglesia. No, ir a la iglesia es muy bueno, pero eso no es el evangelio. Hay gente que está pensando: bueno, el evangelio es tener éxito en la vida. Déjeme decirle una cosa: usted puede tener éxito si usted es diligente en lo que hace. Hay mucha gente que tiene éxito y no necesariamente tienen a Cristo. Hay gente que piensa que el evangelio, bueno, el evangelio es tener una sana autoestima, mi hermano. No necesariamente. Eso no es el evangelio, ese no es el mensaje del evangelio. El mensaje del evangelio consiste en lo siguiente: todos nosotros somos pecadores, Romanos 3:23, y estamos separados de la gloria de Dios, estamos destituidos de la gloria de Dios, no merecemos nada que no sea el infierno, estamos enemistados con Dios. Isaías 59, verso 1 y 2 dice que nuestros pecados han hecho división entre nosotros y nuestro Dios, y no hay obra humana, no hay religión que nos pueda reconciliar con Dios. La palabra evangelio es una palabra griega, evangelium, que significa buenas noticias. Cuando los emperadores querían comunicar una buena noticia al pueblo, como no habían redes sociales, como no habían radio, ellos enviaban su heraldo, gente que llevaba esas noticias, y con una trompeta anunciaban: evangelium, evangelium, nació el hijo del emperador. Por ejemplo, traían una
buena noticia directamente del rey, del emperador, para el pueblo. El evangelio de Jesucristo son buenas noticias del cielo para el resto del mundo. Y la buena noticia es esta: a pesar de que somos pecadores, a pesar de que estamos perdidos, a pesar de que no podemos hacer nada para ayudarnos, hay alguien que ha venido. Dios mismo se hizo carne. En Juan 1:14 dice: el verbo se hizo carne y caminó entre nosotros. Cristo vino, vivió en obediencia perfecta para con el Padre, cosa que nadie puede hacer. Murió en la cruz cargando los pecados de todos aquellos que creen en Él. ¿Para qué? Para que cuando usted pone su fe en Él, usted tenga vida eterna. Esas son buenas noticias. Lo mejor de todo, es gratuito, es por gracia, es para todo aquel que escucha este mensaje y lo crea. Ese es el evangelio. Pero los Gálatas ya lo habían abandonado. La mayor necesidad que tiene la iglesia contemporánea, la iglesia del año 2016, es gente que regrese a las raíces del evangelio. Hay mucha gente buscando cosas nuevas, buscando nuevos mensajes, nueva estrategia, entre unas enormes comillas, nuevas formas de ver las cosas. No. Necesitamos volver a la raíz. Jeremías 6:16 dice: párense y pregunten acerca de la senda antigua, cuál es el buen camino, y regresen a él. No hay un nuevo evangelio, no hay un nuevo mensaje. Los tiempos han cambiado, ciertamente. La tecnología ha avanzado, ciertamente. Han pasado más de 2000 años después de que Cristo vino, sí, pero el mensaje sigue siendo el mismo. El que en él cree no es condenado, pero aquel que no cree ya ha sido condenado. Tan simple como eso. Juan 3:36: el que tiene al Hijo tiene la vida eterna, pero el que no tiene al Hijo no conoce la vida, sino que la ira de Dios se vierte sobre él. La pregunta es: ¿por qué se ha diluido tanto ese mensaje? Pablo está molesto, y miren el verso 7 dice: no que haya otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Esa palabra pervertir significa diluir, hacer más suave, quitar su contextura original. Como nosotros cuando diluimos la pintura, la hacemos más light, la hacemos más suave. ¿Para qué? Para que dure más, probablemente. Y hay gente en muchos lugares que hace exactamente lo mismo con el evangelio. Tratan de hacerlo menos ofensivo, tratan de hacerlo más atractivo para atraer a las personas, y probablemente llenen un local, llenen un lugar, probablemente se ganen los aplausos de las personas. Pero el detalle es esto: cuando muchas de esas personas, posiblemente la mayoría de esas personas, mueran, no van a ir al cielo, porque solo el evangelio verdadero produce creyentes verdaderos, y solo los creyentes verdaderos son los que ciertamente van al cielo. Y esa es la tragedia. La tragedia de seguir un evangelio falso es que usted va a pensar que usted es cristiano cuando usted no es cristiano. La palabra de Dios dice al final del sermón del monte, Jesucristo dice: muchos me dirán en aquel día: Señor, nosotros hicimos esto y aquello en tu nombre. Y Él les dirá: nunca los conocí. ¿Sabe cuál es la tragedia? Que dice que hay muchos escuchando en este momento este mensaje. La pregunta es: ¿usted está siguiendo el verdadero evangelio? El evangelio de Jesucristo. No es el evangelio según lo que piense un ser humano, según lo que diga la televisión, según lo que usted escuchó decir a alguien. No, es según lo que dice la palabra de Dios, según lo que dice Jesucristo. Para muestra un botón, ¿qué dice Jesucristo que es el evangelio? Dice el libro de Lucas capítulo 14 verso 25, se lo leo: grandes multitudes iban con él, y volviéndose les dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijo y hermano y hermana, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. El evangelio es que el primer lugar de su vida, el primer lugar de su corazón, de su pensamiento y de su afecto sea Jesucristo. Si usted ama a alguien más que a Jesucristo, usted no es discípulo de Jesucristo. ¿Por qué se insiste tanto de que no el yugo desigual? ¿Por qué se insiste tanto de que no, muchacha, no busque un muchacho fuera del redil? ¿Por qué? Simple: la luz no tiene comunión con las tinieblas, y si Cristo ocupa el primer lugar en su vida, usted tiene que estar dispuesto a llevarle la contraria a quien sea, inclusive un familiar, inclusive amigos, inclusive la sociedad, inclusive muchos que creen ser cristianos pero que siguen un evangelio distinto al de la palabra de Dios.
Si usted pensaba que ser cristiano es ser popular, nada que